en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de su titular. Óscar, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Gracias, buenos días. Encantado de poder hablar con ustedes, con el público. Bueno, pues me gustaría si empezamos con cuál sería la evaluación que usted haría sobre el desempeño de esta nueva administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. En este caso, la señora Godínez encabeza la comisión, siendo una perfecta desconocida, sin trayectoria, sin perfil, y estando subordinada al gobernador del estado, pues no puede dar lo que no tiene, porque no coincidimos en ninguna forma en el concepto de derechos humanos. No coincidimos en la praxis de los derechos humanos y no coincidimos en la política que ella quiere llevar de un nuevo modelo en base a una ley que ella misma quiere crear con la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso, que está amarrada a los partidos, no a la sociedad. Al estar desvinculada de la sociedad, aunque ella haya firmado convenios con algunas organizaciones pequeñas, no significa que ella tenga la calidad ni la capacidad requerida para ser una auténtica defensora del pueblo. Óscar, ¿cuáles son los riesgos que usted ve justamente con esta política que ha anunciado sigue la nueva presidenta de la comisión? Y también, bueno, pues si nos comparte cuáles son los defectos que usted vería en este impulso de reforma legislativa. Pues yo no le veo futuro, porque no se está haciendo este nuevo proyecto en base a una evaluación de los 30 años que ya ha transitado la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay 5 casos de violaciones masivas, graves, a los derechos humanos que la Comisión en 30 años no resolvió. Mientras no se evalúe por qué fue incapaz de hacerlo, no podemos establecer un diagnóstico ni un pronóstico de lo que tendría que hacer en el futuro. Oiga, Óscar, lo saluda Víctor Magaña. Parte de lo que señala la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es que van a hacer sus recomendaciones muchísimo más breves, porque dice que anteriormente se pedían cosas que eran inalcanzables para las dependencias y que además ya no va tanto destinado como a una dependencia como tal, esto muy en lo general, sino que muy específicamente sobre ciertos funcionarios. ¿Qué tan válido, qué tan factible o qué tan real se vuelven estas recomendaciones con estas nuevas modificaciones? Yo pienso que el problema viene desde las quejas mismas que dan origen a las recomendaciones, porque las quejas están mal integradas. Si usted se fija, hace como 4 días dio un informe a alguien de la comisión sobre que Zapopan es el líder de violaciones a los derechos humanos debido a las quejas recibidas en el año pasado, 2022. ¿Y qué sucede? Que en el informe que da la comisión nada más se habla de las quejas presentadas por la gente y no habla de las quejas que de oficio la comisión tiene que levantar. Cuando hay un asesinato en la ciudad o hay un desaparecido, la comisión está obligada por ser un deber del Estado la protección de los derechos humanos, está obligada a investigar de oficio esa muerte, ese homicidio, esa desaparición. Y en su informe no hablan de las quejas abiertas de oficio. Y si hay delitos que perseguir, la comisión tiene que denunciar los delitos, que presumiblemente la queja muestra. Y en este caso la comisión no habla tampoco de cuántas denuncias ha presentado ante la Fiscalía General de la República o ante la Fiscalía del Estado, lo cual habla de que están mal integradas las quejas, porque de oficio la comisión también tiene que informar
lo que hace de oficio. Y cuando hay un feminicidio, tiene que acompañar la investigación que hace el Ministerio Público. Tenemos 300 visitadores que no visitan. ¿De qué sirve entonces que la comisión lleve el nombre de derechos humanos y solo está defendiendo algunos derechos humanos que tiene al alcance y a su antojo? Y no defiende los derechos humanos integralmente, los derechos universales, inviolables, que debería proteger. Justo en el tema de feminicidios, Óscar, la comisión, ¿qué ha hecho? ¿Cómo se ha portado? ¿Qué ha actuado? Debería haber ya una recomendación general sobre los casos de los femicidios, porque casi en la mayoría de los casos de los feminicidios hay los mismos patrones violatorios de derechos humanos, como en el caso de Raquel, que el procurador, el fiscal, no quiso dar a conocer ante el Congreso, cuando fue citado, no quiso dar a conocer el fondo de la investigación y acreditaba que era un suicidio en lugar de ser un feminicidio. Entonces, eso muestra que la comisión no está a la altura de ser un contrapeso frente a las autoridades que encubren, protegen a los violadores de derechos humanos. Claro. Óscar, y bueno, esta semana nuestra compañera Elizabeth Ortiz, periodista de Canal 44, hizo una investigación sobre, pues también algo que ha sido muy común en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que para obtener los votos de quien es presidente, luego en el Congreso se hace un reparto de las visitadurías y además del personal. En este caso vuelve a ser muy marcado, como lo fue en su momento con Felipe Álvarez Cibrián, y lo que tenemos es, primero, pues la afectación de utilizar como un lugar pues para la chamba la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero además se pierde experiencia, se pierde el trabajo realizado, se empieza con funcionarios que deben conocer la función que deben realizar y muchas veces sin el perfil. Sí, así es, y ha habido reparto de cuates y de cuotas. Eso yo lo sé desde hace muchos años. Y yo lo repruebo porque es contrario a la verdad y a la dignidad humana que los organismos de derechos humanos debemos defender. Y quienes pierden son los ciudadanos, ¿no? Con funcionarios que pues no pueden realizar la labor que implicaría una institución como esta. Claro. El asunto está que lo que atrae a esos funcionarios al reparto es que los partidos son los que aprueban el presupuesto. Y entonces los partidos, al meter las manos en el presupuesto y en la designación de la presidenta y del Consejo Ciudadano, que también eligen, ellos pueden ahí repartirse partes del presupuesto para ellos. Y estas manos no están limpias, son manos bastante sucias, bastante cochinas, y eso ofende la imparcialidad y la limpieza que debería tener el funcionamiento y la designación de la Comisión Estatal. Óscar, una última pregunta. ¿Estos 6 meses, entonces, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, tenemos algún avance o vamos en retroceso? No, yo repruebo, le daría un 5, un 4 de calificación a la comisión porque no está a la altura de las demandas de la sociedad y de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Muy bien, Óscar, muchas gracias por atender esta llamada. Siempre es un gusto platicar con usted. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Muchas gracias. Gracias. Salud. Es Óscar González Gari, integrante del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad.